enfriar nuestra mano hacia nuestro hermano Carlos, pues para que sea el Señor estando con él. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Carlos, oh Dios. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, oh Dios, que él esté aquí, Padre celestial. Sé tú tomando el control de su vida, oh Dios. Quita de pronto todo nervio, todo temor que hay en él, Señor. Sabemos que no es fácil, oh Dios, estar delante de tu altar, Dios mío, porque merece respeto, Señor. Y muchas veces, Señor, te fallamos, Padre, pero aún así, Señor, tú nos guardas, Señor, tu misericordia está con nosotros, Señor. Deposita tu gracia sobre él, Padre amado. Y que no sea él, Señor, sino tú hablando a través de él, Padre celestial. Que no hable más ni menos, Señor, sino lo justo, Padre, lo que tú tienes para tu pueblo, oh Dios. Sea tu Espíritu Santo, Padre celestial, con él, oh Dios. Gracias, mi buen Jesús, por su vida. Bendícelo, Señor. Bendice a su familia, Padre. Provee todas sus necesidades, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bienvenidos nuestros pastores de jóvenes. Es un honor estar en este lugar sirviéndole a Cristo. Así como decía la hermana, no es fácil. Estoy en este lugar por su misericordia. A veces no lo merecemos. No merecemos estar parados aquí porque no tenemos ni creo que el 50% de la santidad que se necesita para estar en este lugar. Muchas veces hemos escuchado que si viviéramos en el Antiguo Testamento más de uno hubiéramos quedado muertos aquí. Pero Dios le place, Dios en su misericordia nos quiere usar. Eso sí, aunque de pronto no me lo merezca, sí tengo un corazón dispuesto para servirle. Aleluya. Y se lo he puesto en sus manos y le he pedido muchas veces que me use como Él quiere. Amén. Pues quiero empezar con una reflexión. Resulta de que una vez, para ir entrando en el tema, para ir pidiéndole a la torre de control que deje de revisar el avión que Dios trae para esta mañana, una vez un borracho, una persona ya perdida en el alcohol, se convirtió a Cristo, recibió al Señor y su vida empezó a cambiar. Empezaron a verse cambios fundamentales en su vida y en su casa, en su familia. Ya empezó a fluir la vida familiar, la economía. Ya empezó a verse los frutos en su casa. Un día en las calles se encontró con uno de esos amigos que tenía cuando era borracho. Y aquella persona escéptica le preguntó a él: ¿tú sí crees que tu Cristo convirtió el agua en vino? Porque ustedes saben que cuando nosotros nos convertimos, nos encontramos con personas que son escépticas a nuestra conversión, a nuestros cambios, empiezan a hacernos esos tipos de preguntas para ver qué respondemos nosotros, para así empezar a polemizar las cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquella persona le respondió: no sé qué decirte, pero lo que sí sé es que cuando Cristo entró a mi casa, cambió el vino en pan. Gloria a Dios. Él le había dicho: ¿será que tu Cristo cambió, sí convirtió el agua en vino? Él le dijo: no sé, la verdad no sé qué decirte, pero Cristo entró a mi casa y cambió el vino en pan. Porque antes en esa casa no había pan, había vino, había ron, había borracheras, había maltrato a su familia, había necesidades. Porque cuando estamos en el mundo y lo que hemos tomado, podemos decirlo, la plata no alcanza porque nos pagan y primero pensamos en irnos a tomar las frías y lo que queda es para la casa. Sí queda. Amén. ¿Qué les quiero decir con esto esta mañana, hermanos? Cuando Jesús entra a nuestras casas, transforma todo. Transforma el vino en pan, transforma
transforma las enfermedades en sanidades, transforma las deudas en bendiciones, empieza a transformar todo. Ese es el mensaje de esta mañana. Ya me puedo ir de aquí sin predicar porque ya les dije lo que les traía. Dios nos trajo aquí para escuchar palabras y para leer sobre su palabra, y vamos a leerla. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 38. 4:38. Correcto. Lucas 4:38. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le sirvió. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Dios. Toma el control de todo lo que se va a hacer en este momento. Que sea palabra tuya saliendo de mis labios, Dios. Ahora yo digo el hombre fuerte y lo declaro sin poder y sin autoridad en este momento. Guarda a mi familia de cualquier represión que venga en contra de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que respaldes tu palabra, mi Dios. Amén y amén. Aquí vemos algo muy interesante, hermanos. Dios venía de hacer lo que Él hacía, de predicar la palabra, de sanar enfermos. Si vemos ese capítulo anteriormente, dice que había sanado muchos enfermos. Sin embargo, cuando salió de la sinagoga donde estaba predicando su palabra y sanando a los enfermos, llegó a la casa de Simón. Simón, todos lo conocemos, es Pedro. Simón Pedro, aquel pescador que una vez Jesús le dijo que dejara sus redes, que dejara de pescar los peces y viniera a pescar personas, ¿se acuerdan? Aquel que Pablo le dijo que él era uno de los 3 pilares de la iglesia, uno de los discípulos más adelantados que tenía Jesús, era Pedro. Sin embargo, vemos en ese versículo que cuando Jesús llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba con mucha fiebre. Y puede ser que la fiebre haya sido una enfermedad más grave. La fiebre a veces, como conocemos hoy, la fiebre nos puede dar de una infección, de cosas. El cuerpo empieza a avisar que algo anda mal. Y ella tenía mucha fiebre, o sea que ella estaba bastante avanzada. No sé cuántos han padecido mucha fiebre en este lugar. Eso deja a uno tirado en la cama sin ganas de que ni lo mire, porque le duele uno del cabello, las uñas, le duele todo. Así estaba esa señora. Sin embargo, ahí dice que le rogaron a Jesús para que la sanara. ¿Qué vemos aquí? Primero, cuando Jesús entra a nuestras casas, como les decía al principio, todo se transforma. Pero Él conoce nuestras familias, Él conoce nuestras necesidades. Él sabía que en esa casa había una enfermedad, y a pesar de que Pedro era su discípulo, y si se dan cuenta, después dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Jesús quiso ir personalmente a la casa de Pedro, entrar a ver y si nosotros leemos anteriormente, nadie le dijo a Jesús que ella estaba enferma, porque en unas sanidades anteriores se ve cuando le dicen a Jesús: ven a mi casa que mi hija está enferma, ven Jesús a sanar a tal persona. O sea, lo buscaron, y en esta vez Él quiso entrar. En Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Todos sabemos que Jesús es un caballero, pero está en nosotros abrirle la puerta de nuestra casa para que entre. Y Él entró a la casa de Simón. Simón le abrió las puertas de su casa, y cuando entró ahí, se encontró a la suegra de Simón muy enferma. Segundo, Él necesita que nosotros le roguemos por nuestra familia. Él quiere que nosotros
doblemos rodillas por nuestras familias. Ahí dice, les rogaron para que la sanaran. Nosotros podemos decir, le oramos para que sanara nuestra familia. Aquí vemos la enfermedad, pero llevémoslo a nuestro contexto. ¿Qué anda mal en nuestra casa? ¿Qué está fallando en nuestra casa? ¿Qué nos tiene preocupados en nuestra casa? La enfermedad, las deudas, se daña todo. Compro la nevera y al mes se dañó la nevera. Compro el televisor y al mes se quemó el televisor. Se va la luz en mi casa nada más y el resto de la cuadra queda con luz. Si pasa, no ha pasado muchas veces. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Será que Jesús está parado en la puerta y nosotros nos escondemos para no abrir la puerta? Porque si abrimos la puerta y Él entra, toda nuestra casa va a ser transformada. Y hoy vengo aquí con esta palabra porque delante de mis hermanos les confieso que yo soy uno de los que he dejado a Jesús parado en la puerta. Y he pagado las consecuencias de haber dejado a Jesús parado en la puerta. Por eso muchos de los que nos paramos aquí, creo que todos los que nos paramos aquí siempre hemos dicho esta frase, es que Jesús me está hablando a mí primero. Es que primero hablo a mi vida para poder yo hablarle a ustedes. Es que se los vengo a decir con autoridad porque lo he vivido en mi casa. Y lo he dejado muchas veces ahí y he dejado entrar las deudas, he dejado entrar las enfermedades, he dejado entrar los problemas, pero a Jesús no le he dicho adelante. Y hemos pagado las consecuencias y aún he arrastrado a mi familia a pagar las consecuencias de esa desobediencia. En la nueva versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer y ella se levantó de inmediato y le preparó comida. Es tan grande la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas que si nosotros lo dejamos entrar a nuestras casas, Él nos atiende personalmente. En la versión anterior, en la Reina Valera, vemos cuando dice Jesús se inclinó hacia ella y le reprendió la fiebre. ¿Cuántos no queremos que pase eso en nuestras vidas? Que sea el mismo Jesús que llegue y está postrado y levántate de ahí en el nombre mío. Pero nosotros no lo dejamos muchas veces entrar a nuestras casas. Y cuando le hablo de casas, no solamente nos vamos a lo físico, a la puerta de la casa donde vivimos, no. Nosotros somos una casa, cada uno de nosotros somos una casa. Y a veces Jesús está parado ahí, a veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde estás? ¿Me olvidaste? Por ahí había un meme en el Facebook, que está la persona sentada en una piedra diciendo, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y Jesús le dice, aquí he estado todo el tiempo. Aquí estoy. Háblame. Dime qué quieres. Y nosotros le decimos, háblame, que necesito. ¿Dónde estás? Y Jesús está ahí. Pero no le abrimos la puerta de nuestra casa. ¿Amén? Cuando después aquí me impacta algo más, y es que cuando esa señora recibe la sanidad, ¿qué hace? Seguirlo. Palabra muy, muy comprometedora en la vida de nosotros. Dice, se levantó y le sirvió. Se levantó y le sirvió. Y aquí entra un tema de una palabra que Dios me había regalado para la iglesia también, que dice que los milagros tienen fecha de vencimiento. Cuando Dios me permita llevarla a su pueblo, cuando Él le plazca, se le llevará. Pero les voy a adelantar algo que va relacionado con este tema. Muchos dirán, ¿cómo así? Si cuando Jesús da un milagro es para toda la vida. Depende de nosotros si ese milagro es para toda la vida. Amén. ¿Cuántos le voy a hablar a la iglesia de Cristo? O le voy a hablar mejor a la iglesia Visión de Cristo. Porque sé que muchos nos están viendo y muchos de los que nos están
también no asisten a este lugar, pero le voy a hablar a la iglesia. ¿A cuántos no hemos visto llegar a este lugar enfermos, derrotados, con problemas, listos para que los maten, acusados, perseguidos por la muerte? Y aquí en esta casa, en Visión de Cristo, Dios los ha restaurado. ¿Y cuántos han salido por esa puerta con mejor economía, sanos, sin problemas, y han dicho: si te vi no te conozco? Amén. Resulta que si esa persona vuelve a caer en una enfermedad o vuelve a caer en algo peor de lo que vivió cuando estaba aquí, lo primero que va a decir, eso que me dijeron allá, esa palabra que me dio la profeta, es, y ahí empiezan a hablar de Cristo, de los profetas de la casa, de Dios, pero resulta de que el problema no es de Dios ni de los profetas de la casa, ni siquiera de la iglesia, es de nosotros mismos. Amén. Si Dios entra a mi casa, si Dios me sana una enfermedad, si Dios restaura mi vida, si Dios restauró mis finanzas, si Dios empezó a curar mis problemas, a sacarme de todos los problemas, lo único que Él pide, Él no te está pidiendo: me tienes que pagar tanto mensual. Él te está pidiendo: sírveme. Nada más. Si lo buscamos en la Biblia, nada más, cuando Él sanaba a las personas, les decía que fueran y anunciaran. ¿O estoy equivocado? Nada más le decían: ve y anuncialo. Ve y predica mi palabra. Ve y di que hay un Cristo vivo que quiere cambiar el mundo. Pero muchos no hacemos eso. Muchos recibimos la sanación, la restauración, y nos olvidamos que existe Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado que Cristo es una sala de urgencia del hospital. Amén. Salimos corriendo a los pies de Cristo cuando estamos graves. Pero mientras tanto pasamos por el hospital, hablamos del hospital. Y ni siquiera entramos a predicar. No. Y lo hemos visto también como las ambulancias. A las ambulancias, cuando tenemos el accidente, que la llamamos por el día, apúrese, y tiene 5 minutos y la ambulancia ha llegado. Así que vemos a Cristo en nuestras vidas. Pero cuando ya la ambulancia llegó al hospital y nos sanaron, nos olvidamos. Y así como decía la pastora, pasamos por el hospital. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano sinceramente, no vamos a buscar ahí, cuántos de aquí hemos ido al hospital de Puerto Colombia a orar por una persona? Yo me voy a meter la mano en el bolsillo, me la voy a amarrar en la espalda porque yo no lo he hecho. Tenemos 3 personas de 20 o 18 que hay aquí. Yo no lo he hecho. Y Dios nos pide que oremos por los enfermos. Y los enfermos están en el hospital. Están en la casa, están en las calles, pero si vamos al hospital vamos a encontrar muchos más enfermos. O cuando Dios nos lleva a nosotros con la excusa de que nos dio algo al hospital o a la clínica y no aprovechamos ese tiempo para predicarles a otros. Y queremos que nos atiendan rápido para salirnos del hospital corriendo. Y Él quiere que tú prediques ahí. No aguantamos estar ahí al lado de los demás que están enfermos y resulta de que Cristo nos llevó a ese lugar para que le hablaras del que está al lado de tu camilla. Amén. Pero no entendemos eso. Así es. Bueno, en este caso, todos saben que yo trabajo en el hospital y yo tuve un buen tiempo, casi todos los 5 años en la consulta externa. Y hace poco antes de salir de vacaciones me pasaron para la urgencia. Y yo no estaba contenta con eso y yo empecé a reclamarle al Señor por qué me iba a pasar para allá para la urgencia. Si yo había trabajado todo el tiempo acá en una tranquilidad, podría decirte así, en la consulta externa. Y después que estuve la primera semana donde me recibieron, Dios mío, con tantas cosas que vi, que me di cuenta de por qué el Señor me había pasado para acá. Amén. Para que viera tanta necesidad que la gente necesita. Lo que el Señor estaba haciendo era activarte Así es. en la Me fe. di cuenta de que es así. Amén. Vamos a leer el versículo 40 de ese mismo capítulo.
el 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cuando Cristo entra a nuestra casa, a nuestras vidas, que empieza a transformarnos, no pasamos desapercibidos. No hacemos pasar a Cristo desapercibido, porque la gente empieza a ver: uy, algo está pasando con Laura. Laura no era así. Uy, si Laura se levantaba y iba peleando con la vecina, y ahora sale y la bendice, y es más, la vecina le echa la basura y Laura la recoge y la pone en la bolsita. Algo está pasando con el hermano William, que todos los días, Dios lo guarda, hermano, lo veía que lo llevaban para el hospital enfermo. Ya hoy en día lo veo con las alabanzas en su negocio. Algo está pasando. Y empieza la gente con problemas a llegar donde nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando en tu vida? Ayúdame. Ora por mí. Empieza a orar por mí. Empieza a decirme qué pasó. O sea, Cristo no pasa desapercibido. Y dice que aquí Él ponía las manos a cada uno de los enfermos y ellos sanaban. O sea, los atendía a cada uno. Personalmente les decía: eres sano, eres sano, eres sano. A cada uno le iba poniendo sus manos. Y Él fácilmente pudo decir, como digo yo cuando llego cansado de trabajar: ahora voy a orar por la pastora. Si vengo cansado, me voy a ir a dormir, que ore la pastora. Porque Cristo venía de sanar gente en la sinagoga. Entra a la casa de Simón, sana a la suegra de Simón. Y después en la misma casa de Simón, como la gente se había dado cuenta de lo que él hacía, le trajeron más enfermos. Y él le hubiera dicho a Simón: por favor, no, ya no dejes pasar a nadie. Estoy cansado. Nada. Ahí siguió sanando enfermos. Y aún así dice después que cuando él se fue a retirar a descansar en una balsa, la gente no quería que se fuera. La gente no quería que él se fuera. ¿Cuántas veces nos han dicho nosotros: ojalá se vaya rápido ese man de aquí? ¿O será que dicen: ojalá que Carlos se quede un ratito más porque habla muy bonito de Dios y se le cambia en su vida? Amén. Acompáñenme a Mateo 14, en el versículo 14. 14. Mateo 14. A mí se ve al Dios indetenible, ¿no? Nadie. Y las veces que yo he hablado con alguien sobre los ejemplos de Cristo, la primera respuesta que le dan a pero es que era Dios. Pero yo, escudriñando la palabra, me doy cuenta de que cuando Cristo vino a la tierra, era un hombre. Total. Sentía como hombre, sufría como hombre, se cansaba como los hombres, sudaba como los hombres, dormía como los hombres, sangró como los hombres. Fue al baño. Iba al baño, le daba hambre. O sea, es un hombre. Cuando fue tentado por Satanás, cuando vemos la tentación de Satanás a Cristo, dice que fue tentado en todo como hombre. Amén. Pero Cristo se mantuvo firme porque conocía la palabra. Y en cada tentación le respondía con la palabra y amaba al Padre. Así que no es la excusa, no, porque es que Él era Dios. Él era Dios. Él no pecó porque era Dios. Aquí en la tierra caminó como nosotros. Aquí caminó como cualquiera de nosotros. La diferencia entre Él y nosotros, la obediencia. Ahí está, la palabra obediencia. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Que nos ama. Amén. Y si nosotros lo amáramos tanto como a veces decimos, como decía la hermana, que Él es nuestro modelo, debiésemos tener la misma obediencia que Él tuvo con el Padre. Amén. Debiésemos caminar como Él caminó en santidad en esta tierra. Pero nosotros no tenemos esa obediencia. Así es. ¿Qué dice el versículo 14? Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Dios es movido a compasión, y la compasión es un sentimiento de nosotros los hombres también, pero que muchas veces no la expresamos. Muchas veces pasamos por la persona que está tirada en el piso pidiendo limosna. Y
Y no somos capaces de sentarnos con Él, arrodillarnos con Él, estar al lado de Él, hablarle de Dios. A veces vamos por partes y lo que hacemos es pasarnos para la otra cuadra, para el otro andén. Pero no nos movemos a la compasión de pronto de que esa persona necesita de la palabra. Y de pronto Cristo nos lo puso ahí para que nosotros llegáramos y le habláramos y esa persona fuera restaurada. O a veces le digamos la monedita de 500 pesos, 200, porque creemos que con eso le estamos ayudando más. Si Él fue movido a compasión, nosotros también tenemos que ser movidos a compasión. Donde hay enfermos, donde haya gente necesitada de Cristo, ahí debemos de estar nosotros también. Amén. No tenemos por qué apartarnos para el otro andén, porque la humanidad necesita de Cristo. Aún los que conocen de Cristo necesitan de Cristo. Aleluya. Nosotros necesitamos todos los días Así es. de Cristo, porque salimos de nuestras casas después de haber orado, llegamos a la puerta y cuando nos encontramos el problema o la tentación, Cristo va delante de nosotros y nosotros hacemos así. Y necesitamos que alguien llegue a nuestras vidas y nos diga: no, no es por aquí, es detrás de Cristo. Así que no es sino movernos a compasión también por Cristo. Amén. En el versículo 41 de Lucas, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, lo reprendió y no los dejó hablar. Hermano, para aquellos que dicen que no, la gente no tiene demonios o no hay manifestación demoníaca. Y en esta mañana vamos a aprender que sí. Muchas veces las enfermedades que llegan a nuestras vidas son producto de los demonios. Amén. La ruina de nuestras casas es producto de los demonios. Así es. Los accidentes que tenemos en la vida es producto de los demonios. Cuando a Cristo le llevaron esas personas para que la sanara, yo sé que muchos de ellos estaban enfermos de enfermedades físicas, pero muchos de ellos también estaban enfermos de enfermedades espirituales y eran por demonios. Y aquí vemos que Cristo reprendió esos demonios y salían de sus cuerpos. O sea que aquí vemos también un Cristo que sana, liberta, da salvación en su libertad. Ahorita la pastora decía que nosotros somos esclavos libres, porque antes éramos unos esclavos amarrados a las cadenas del alcohol, de la droga, del problema de la prostitución, de todos esos problemas que tiene el mundo. Éramos esclavos. Hoy en día somos esclavos de Cristo y tenemos libertad en Él. Así que, hermanos, dejemos entrar a Cristo en nuestras vidas, dejemos entrar a Cristo en nuestras casas y empecemos a sacar esa demoniera que tenemos en nuestras casas. Es que el hermano Carlos sí está hablando feo ahora. Sí, en mi casa hay demonios. ¿Por qué? Porque cuando yo le cierro la puerta a Cristo, le abro el portillo al diablo. Cuando yo le fallo a Dios, de inmediato se mete un demonio en mi casa. Aún con el pensamiento. Tan pronto yo le fallo a Dios, Que todo comienza en la mente. pago las consecuencias de eso. Amén. Y se lo digo por experiencia, por eso estoy aquí diciéndose, porque me ha pasado. Se predicó el martes, el hermano William llevaba una palabra muy bonita, que tenemos que tener altares en nuestra casa. Poderoso, sí. Altares. Hay que sacar el diablo de tu casa. Y muchos, Dios nos levanta a las 2 de la mañana y uy, con ese frío y esa sábana, Dios mío, esa cama no me quiere soltar. Difícil. Pero Dios viene diciéndonos desde hace rato que hay que hacerlo. Amén. Dios viene diciéndonos desde hace rato que hay que interceder por nuestras familias, por Puerto Colombia. Nos viene anunciando de muertes prematuras, nos viene anunciando de muertes entre los niños de la congregación, nos viene anunciando aún así de tragedias naturales. Y a esa hora de la mañana me han dicho los que conocen más de Dios
que hay más comunión con Él. Me han dicho. Pero nosotros nos da una pereza levantarnos a esa hora. Y a veces recordamos, pero no recordamos porque queremos, sino que Dios nos dice, ¿por qué no te levantas a interceder por los hermanos? Cuando te hace soltar en su casa y empieza los primeros días, de pronto el primer día, el segundo día, el tercer día te da pereza, ya después, no. Ya tú mismo te levantas. A mí me pasaba que yo veía algo como, sentía como algo parado ahí en la cama, y yo decía, y era Dios para que yo me levantara y clamara. Y desde que lo estoy haciendo, siento una tranquilidad en mi hogar, en la casa, en la habitación, duermo tranquilo, todas las cosas fluyen más. Y antes me da pereza levantarme. Es que cuando se refiere a eso, hermano, es como los que empiezan a hacer ejercicio. Ni me hablen de eso. Los primeros días da duro, pero si tiene la perseverancia y la constancia, a partir del quinto o sexto día, el mismo cuerpo ya le pide que vaya a la máquina a hacer ejercicio. Ay, Pero si yo en el primer día o en el segundo día, no, me duele aquí, me duele acá, no, yo no voy a hacer más ejercicio. Así pasa con la oración y el altar en la casa. Si en el segundo día se me acaba la perseverancia, Hermano, el sábado yo vine al ayuno de aquí. Yo no venía a los ayunos, no por nada malo, sino porque entonces yo me vine el sábado con Jairo al ayuno y nos fuimos a la casa. El domingo yo vine al servicio y la pastora predicó, fue muy poderoso el servicio y usted sabe que ustedes suben las prédicas a los WhatsApp, a los Facebook, y entonces yo las recibí, la guardé en mi teléfono, bueno, en el que tengo, y se lo mostré a mi esposo, y mi esposo estaba, wow, Dios está usando a Luz Helena, me dice mi esposo. Digo, claro, cuando uno se deja usar, Dios lo usa. Y mire lo que pasó. Entonces, cuando la pastora estaba ministrada por el Señor, yo llego a donde yo vivo, ¿verdad? Y yo le doy las glorias a Dios. Entonces, el Señor nos guarda. Ahí, aquí en un Salgar hubo una masacre, un problema grande, no sé qué hubo, nada, ¿no? Pero lo que sí les sé decir que el muchacho que vive con nosotros estaba involucrado en ese problema. Y Dios lo guardó. Usted sabe que me dijo él el domingo cuando yo llegué, que le hablé con esa autoridad después que me fui de aquí, le dije, mira, no sé, pero Dios me está diciendo esto y esto y esto. Me dice, pastora, Dios me guardó después que yo hablé con usted. Y hoy me dijo, yo creo que yo no me voy a trabajar esta semana y me voy de aquí de Puerto. Yo le dije, bueno hermano, solamente Dios te puso aquí con nosotros, yo te invito a la iglesia, mi trabajo es llevarte a la iglesia, pero en los ayunos yo estoy orando por él. Y el Señor es el que se va a encargar. Entonces ahorita antes de salir le decía a Jairo, ojalá que allá en la iglesia, hoy en el ayuno, Dios nos dé una palabra. Y llegando aquí usted está hablando del libro de Lucas. Y el Señor le decía, Jairo, nos está confirmando Dios. Es tremendo, hermano, cuando el Señor tiene un propósito en alguien y las cosas que uno está viendo en aquella persona y simplemente lo quiere ayudar y no se deja. Entonces hoy me gozo porque también en el trabajo donde mi esposo estaba, yo le dije hace 2 días, mijo, suelta ese trabajo. Y me gozo porque me dijo, vamos a dedicarnos a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces Dios nos tiene pues en algo aquí, en las bendiciones del Señor. Es bueno lo que Dios está haciendo. Poderosos los ayunos. y eso lo hace Dios nada más. Y no le preguntemos por qué lo hace. Exactamente. Simplemente dejémoslo que lo haga. Simplemente digámosle, Señor, aquí estoy. Roguémosle que haga lo que Él quiere. Aquí estoy, úsame. Aquí estoy delante de ti. Pero es muy bueno eso, hermano. Ese día me impactó mucho la palabra de mi hermano William. Es más, hasta jocosamente no lo creo en el nombre de Jesús. Me tomé una foto con él y le dije, voy a aprovechar este evangelista porque ahorita empieza a montarse en los aviones y después no hay agenda para Visión de Cristo, no lo podemos ver por acá. Que diga que no para que veas tú. Entonces yo decidí tomarme la foto Pero anticipadamente. primero en vez de coger el avión, pastora, en vez de coger el avión y coger la moto y no para Juan de Acosta. ¡Amén! Así es. Lo importante en todo esto, hermano, es que cuando haga la agenda diga Visión de Cristo. Campaña, ayunos, vigilia, Visión de Cristo primero. A mí no me tiene que agendar, tiene que venirse donde esté. Así que la familia que se vaya preparando porque así es. Esa es la forma en que Dios quiere estar en nuestra vida, quiere usarnos. Él es una persona que se deja usar por Dios, que entendió cómo es la situación y que quiere que nosotros entendamos cómo es
Así que, hermanos, en esta mañana, esa es la palabra. La palabra es: dejemos entrar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Dejemos entrar a Cristo en nuestras casas. Dejemos que Cristo resta. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Nos da miedo dejar a Cristo, dejar que Cristo entre, nos da miedo. Porque es que todavía venimos con arraigo, con estructuras del mundo. Todavía venimos pensando en qué dirá mi familia, en qué dirán mis amigos, en qué dirá mi esposo, qué dirá mi esposa que no conoce de Cristo. Ese qué dirán todavía no tiene con las cadenas amarradas al mundo. Amén. Pero si nosotros dejamos que Cristo entre, Él mismo se encarga de reventar esa cadena. Si mi esposa no conoce de Cristo, pero yo lo dejé entrar a mi vida, esa cadena que tiene ella se la va a reventar Él mismo. Aleluya. Si mi esposo, mi familia, mis hijos no conocen de Cristo, mis vecinos no conocen de Cristo, si yo dejo entrar a Cristo a mi casa, esa cuadra se tiene que reventar esas cadenas. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el Dios Todopoderoso. Y nosotros nos da miedo entregarle nuestra vida totalmente. Se la vamos entregando por pedacitos. Y a veces cuando le entregamos un poquito más y Dios empieza a usarnos, le sacamos el brazo enseguida. Nos volvemos en yo nuevamente, porque Cristo me está usando. Amén, amén. Y ese yo hay que dejarlo morir en nuestra vida. Aleluya. Si queremos que Cristo nos siga usando, quitemos ese yo. Bendito eres tú, Jesús. Amén. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Él es el mismo. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Glorias. Nosotros somos los que necesitamos Gloria. experimentar ese cambio. Porque Él está ahí y esta palabra es la misma. Amén. En la traducción que la quieran hacer, Gloria a es Dios. la misma palabra. Que muchas veces, y me ha gustado también, como decía la hermana Ariana el jueves, en la traducción, una traducción viviente, porque es que habla más costeño. Habla más a nosotros los costeños, entendemos más, nos parece que nos entendiéramos más con la palabra, porque nos dice las cosas como que al vaso le dice vaso y al pocillo le dice pocillo. Y así nos entendemos. Ustedes me entienden lo que les quiero decir. Amén. Pero es la misma palabra que está en Reina Valera, lo mismo. La misma palabra que escribieron los discípulos cuando tuvieron la oportunidad, la misma palabra, las mismas leyes cuando le entregaron las leyes a Moisés, es la misma. Gloria a Dios. Tradúzcala quien la traduzca. Y dice la misma palabra: hay de aquel que quite siquiera una coma de esa palabra. O sea que lo que la han escrito, los que la han traducido, hasta con las comas han debido ponerlas igualitas. O sea que no tenemos excusa. Lo que pasa es que, no, que esa no es, la mía dice no sé qué y el versículo mío dice no. Es la misma palabra. Amén. Y así es Cristo. Cristo es el mismo. Si ustedes quieren que Cristo se ocupe personalmente de cada uno de ustedes, como lo hizo con la suegra de Jairo, simplemente déjenlo entrar a su casa. ¿Quiere que se ocupe de sus hijos? ¿Quiere que se ocupe de su familia? Déjenlo entrar a la casa. Sin miedo. Amén. Sin miedo. Porque Cristo está esperando eso. Cristo está esperando que le abramos la puerta y le dejemos entrar nada más. Y si no le abrimos la puerta, no va a entrar. Porque Él es un caballero. Él está parado en la puerta y Él va a entrar los problemas. Le sale el problema, va a entrar la enfermedad, va a salir la enfermedad y Él allá. Pero Él no se va a meter junto con el problema porque no va a hacer eso. Cuando usted llegue y le diga: adelante, Señor, venga, aquí está mi casa, entra, de inmediato va a entrar y van a ver los cambios. Así que a ustedes y a ustedes, lo único que tenemos que tener presente en esta mañana de ayuno, de Shabbat, Amén. es dejar entrar en nuestras vidas y en nuestras casas a Cristo. Nada más. Cuando recibamos esa sanidad, esa restauración, cuando recibamos ese milagro que estamos pidiendo y esa bendición, lo otro que viene pegado ahí es servirle a Cristo. Dos cosas tan fáciles: dejarlo entrar y después servirle. Gloria a Dios. No nos cuesta ni un peso, que es lo que más nos duele en la vida. El bolsillo no nos cuesta ni un peso, ni la una ni la otra.
Amén. Abrirle la puerta de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro corazón a Cristo no nos cuesta nada. Y servirle después tampoco nos cuesta nada. A lo contrario. A lo contrario. Ay de aquel que le sirve a Cristo en gran manera, que su bendición será multiplicada. Hermano, pero es tan tremendo cuánto gastamos nosotros en médico y en medicina cuando estamos enfermos para querer ser sanos. ¿Cuánto lo gastamos? Muchísimo. Al Señor ni siquiera el agradecimiento le damos cuando somos sanos, cuando deberíamos desbordarnos porque todo lo que tenemos es de Él y le pertenece a Él. Amén. Hermano, cuando me declararon epiléptica, para la gloria de Dios, estoy sana, visitamos con mi esposo, mi mamá, de cuanto especialista, y pues la conclusión a la que llegaban todos era que yo tenía que convivir con eso, que eso era algo ya de por vida, medicada, día y noche, tenía que estar medicada. Y comprando los medicamentos, y ahí están ahora los medicamentos muertos de la risa porque ya no los estoy tomando para la gloria. ¡Gloria a Dios! Y eso simplemente es por dejar entrar a Cristo en su vida. Amén, y servir. amén, amén, Nada amén. más. No hay otra. No hay de otra. No hay de otra. Si somos obedientes y lo dejamos entrar a nuestras vidas y le servimos, Veremos su gloria. y le aseguro, así es, pastor, le aseguro que veremos su gloria y viviremos de esa gloria en gloria todos los días de nuestra vida hasta cuando Cristo venga. Esa es la palabra de esta mañana. Me despido de las personas que nos están viendo en Facebook. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Dejen entrar a Cristo a su vida y sírvanle. Eso es lo único que Cristo quiere para ustedes.